Bienvenidos. Hoy los llevaremos a un recorrido fascinante a través de los siglos para revelar lo que realmente ocurría tras los muros de los conventos. Desde la Edad Media hasta bien entrado el siglo X, exploraremos la vida de las monjas y desentrañaremos secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Es cierto que algunas religiosas mantenían encuentros clandestinos con hombres y cuando tenían la oportunidad escapaban del convento. ¿Se han registrado episodios que desafían la estricta vida de clausura? Hay relatos sorprendentes que sugieren que algunas monjas recurrían a métodos inesperados para saciar deseos reprimidos. Pero, ¿qué tan verídicas son estas historias? Antes de continuar, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Uno de los conventos más enigmáticos en la historia fue el de San Ambrosio, donde, lejos de la imagen de recogimiento y devoción absoluta, ocurrían eventos que contradecían por completo los preceptos religiosos. Dentro de sus muros se tejieron intrigas, desobediencias y actos que fueron cuidadosamente ocultados del ojo público para evitar escándalos que pudieran dañar la reputación de la Iglesia. Pero estos casos no eran aislados. Múltiples registros históricos revelan que en muchos monasterios las reglas se quebrantaban en secreto. Acompáñanos hasta el final del video para descubrir los detalles más impactantes de esta historia. Todos hemos escuchado que la vida monástica está marcada por la austeridad, la disciplina y el sacrificio. Sin embargo, ¿qué significa realmente consagrarse a una vida religiosa? Uno de los pilares fundamentales de la vocación era la renuncia a todo tipo de comodidad o placer personal. La castidad, en particular, se imponía como el voto más estricto de todos. Pero cuando analizamos los conventos a lo largo de los siglos, encontramos una realidad mucho más compleja y contradictoria de lo que se suele pensar. Las comunidades monásticas femeninas existen desde el siglo I d. Sí, pero fue en la Edad Media cuando su número creció exponencialmente. Ahora bien, ¿quiénes eran las mujeres que terminaban detrás de estos muros? Aunque muchas ingresaban por voluntad propia en busca de un refugio espiritual, la gran mayoría no tenía opción. Durante siglos, las mujeres que no lograban casarse eran enviadas al convento como la única salida digna que la sociedad les permitía. Pero no solo ellas. Los monasterios también se convirtieron en prisiones para mujeres consideradas problemáticas o rebeldes, a quienes las familias y la Iglesia querían someter y reeducar bajo un estricto control. Sin embargo, la vida dentro de estos recintos era muy diferente a la imagen de paz y armonía que se proyectaba al exterior. Las monjas seguían un horario extremadamente riguroso que prácticamente no les daba respiro. Sus días no se organizaban según las fechas del calendario, sino que se medían en función de los rezos y obligaciones diarias. Desde el amanecer, alrededor de las 6 de la mañana, iniciaban con largas sesiones de oración. Después de este momento de conexión espiritual, las monjas se sumergían en arduas tareas físicas, dedicando al menos 5 o 6 horas diarias a trabajos que iban desde el cultivo de los campos hasta la confección de vestimentas y la preparación de alimentos. La educación también formaba parte de su rutina, pues aunque la sociedad de la época relegaba a la mujer a un segundo plano en el ámbito del conocimiento, dentro del convento se les permitía aprender a leer y escribir. Al menos 2 horas al día se destinaban a la alfabetización, un privilegio al que pocas mujeres fuera de los monasterios tenían acceso. No permitas que estos secretos del pasado permanezcan ocultos en la oscuridad. Si quieres seguir descubriendo historias olvidadas, escándalos que se intentaron borrar de la historia y verdades que han sido silenciadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así serás el primero en conocer los misterios más impactantes del pasado. A pesar de las largas jornadas de trabajo y el sacrificio diario, las monjas no recibían ninguna compensación por sus esfuerzos, aunque tampoco eran consideradas esclavas. De hecho, dentro del monasterio gozaban de ciertos privilegios que las diferenciaban de muchas mujeres de la época, como el acceso a alimentos frescos gracias al cultivo de sus propias tierras. Sin embargo, la austeridad era estricta. No podían poseer bienes personales, ni objetos que fomentaran cualquier tipo de apego material. Pero como sucede en cualquier sociedad con reglas demasiado rígidas, algunas monjas encontraron la manera de desafiar estas imposiciones. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer pequeñas infracciones,
desde la posesión de simples joyas o pergaminos hasta la obtención clandestina de productos que no deberían haber tenido en su poder. No obstante, el voto más difícil de cumplir no era el de pobreza, sino el de castidad. Las prohibiciones parecían absolutas, pero los impulsos naturales y el deseo de afecto no podían ser erradicados por completo, incluso en un entorno diseñado para sofocarlos. Algunas religiosas, incapaces de reprimir sus sentimientos, tomaban la drástica decisión de abandonar la vida monástica. Muchas de estas fugas ocurrían tras encuentros furtivos con hombres que merodeaban cerca del convento. A veces, un simple cruce de miradas bastaba para encender la chispa de una pasión prohibida. Una vez que el deseo surgía, solo quedaba esperar la ocasión adecuada. Durante festividades religiosas o eventos públicos, algunas monjas lograban mezclarse entre la multitud y desaparecer sin dejar rastro, abandonando para siempre los muros que las habían mantenido prisioneras. Pero ¿qué ocurría con aquellas que, por miedo o falta de oportunidad, no se atrevían a huir? Transforma las palabras de Jesús en una guía para la vida con el libro Reflexiones Celestiales. Este viaje espiritual te conecta con la sabiduría ancestral y las enseñanzas de Jesús para renovar tu fe, fortalecer tu alma y encontrar paz interior. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado y échale un vistazo. Para muchas, la única alternativa era encontrar refugio en la intimidad del propio convento. Durante el día, con la estricta vigilancia de las superiores y el constante ajetreo de oraciones y tareas, resultaba imposible buscar momentos de privacidad. Sin embargo, al caer la noche, las reglas parecían volverse más flexibles y las posibilidades de evadir el voto de castidad aumentaban significativamente. Un detalle facilitaba estos encuentros secretos. Los conventos de monjas solían estar ubicados frente a los monasterios de monjes. Esto permitía que ambos grupos se vieran con frecuencia, aunque fuera desde la distancia. Solo hacía falta un intercambio de miradas repetido o un gesto discreto para identificar a un posible cómplice. Pero, ¿cómo podían comunicarse sin despertar sospechas? La respuesta era ingeniosa y efectiva. Algunas monjas encendían una vela cerca de la ventana de su celda. Aquella pequeña luz, aparentemente inocente, era en realidad una señal secreta, un mensaje silencioso dirigido a quien supiera interpretar su significado. Una vez recibido el mensaje, el monje elegido sabía exactamente cómo proceder. Tras asegurarse de que nadie lo vigilaba, se deslizaba silenciosamente hasta el punto acordado y se preparaba para el encuentro clandestino. Lo más curioso es que, incluso en estos momentos de pasión prohibida, ciertas reglas se seguían con precisión. La vela debía permanecer encendida durante todo el tiempo que durara la cita secreta y ninguno de los dos podía conservar su ropa. Estas prácticas no eran fruto del azar, sino que tenían su origen en normativas impuestas desde el año 1079, cuando se establecieron restricciones estrictas para evitar vínculos demasiado estrechos entre las monjas. Con ese mismo propósito, las religiosas dormían juntas en enormes dormitorios compartidos, eliminando cualquier espacio para la privacidad o los lazos individuales. Pero estos encuentros eran solo una pequeña parte de los secretos ocultos tras los muros de los conventos. A lo largo de la historia, algunos monasterios se convirtieron en escenarios de hechos tan escandalosos que, pese a los esfuerzos de la Iglesia por enterrarlos en el olvido, terminaron saliendo a la luz. Uno de los casos más infames fue el del monasterio católico de San Ambrosio, que en el siglo X ganó notoriedad por sus prácticas controvertidas. Sin embargo, pocas personas conocen la historia completa de este enigmático convento romano. Lo que hace aún más sorprendente esta historia es el velo de misterio que cubría el monasterio de San Ambrosio. Durante siglos, su reputación se mantuvo en secreto, limitada a rumores susurrados con cautela. No fue sino hasta que se exploraron los archivos secretos de la Iglesia que se logró arrojar luz sobre lo que realmente sucedía allí. Registros y testimonios que permanecieron ocultos durante años sacaron a la superficie verdades incómodas que habían sido cuidadosamente suprimidas. En el centro de esta oscura trama se encontraba una figura tan carismática como perturbadora: María Luisa, la abadesa del monasterio. Una mujer de extraordinaria belleza, pero con un carácter implacable que ejercía una influencia absoluta sobre sus compañeras.
Su poder no tenía precedentes y a medida que consolidaba su dominio sobre la comunidad religiosa, decidió ignorar por completo el voto de castidad y las normas de abstinencia. Dentro de San Ambrosio, María Luisa no encontraba satisfacción en la oración ni en la meditación, sino en relaciones prohibidas con otras monjas, transformando el convento en un lugar que poco tenía que ver con la devoción y la pureza que se suponía debía representar. Cuando algunas religiosas comenzaron a cuestionar sus acciones y a exigir respuestas, la abadesa desplegó una estrategia astuta para mantener su control. Aseguraba que todo lo que hacía tenía un propósito divino y que su rol dentro del convento era superior al de cualquier otra. Se autoproclamó una especie de guía espiritual, una figura mística digna de veneración absoluta. Con una hábil manipulación psicológica, logró convencer a sus seguidoras de que su autoridad no debía ser discutida, sino obedecida ciegamente. Los registros de la época revelan que María Luisa no solo mantenía relaciones dentro del convento, sino que también tenía un vínculo secreto con un sacerdote del monasterio cercano, lo que reforzaba aún más su poder en la comunidad religiosa. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a guardar silencio ante lo que ocurría. Algunos monjes intentaron destapar los escándalos de San Ambrosio y denunciar públicamente las prácticas de la abadesa. Pero cualquier intento de revelación terminaba de la peor manera. Aquellos que desafiaban la autoridad de María Luisa enfrentaban consecuencias graves, dejando claro que no estaba dispuesta a permitir que nadie pusiera en peligro su posición. Las revelaciones sobre lo que ocurría dentro del monasterio no se limitaron únicamente a las relaciones prohibidas. Se tomaban decisiones cuestionables con regularidad y los registros históricos lo confirman. Sin embargo, llegó un punto en el que la verdad ya no pudo ser silenciada. Finalmente, el público tuvo acceso a información impactante sobre los acontecimientos dentro del convento romano. Ante la creciente presión, la Iglesia no tuvo más opción que intervenir. Se abrió una investigación oficial y tanto María Luisa como el sacerdote implicado fueron sometidos a un juicio eclesiástico. El veredicto fue claro. Ambos fueron declarados culpables. Las sanciones no tardaron en llegar, pero el escándalo había alcanzado tal magnitud que incluso las autoridades religiosas quedaron en estado de conmoción. Para evitar que el caso afectara aún más la imagen de la Iglesia, muchos de los detalles más comprometedores fueron cuidadosamente ocultados y archivados durante décadas, asegurando que el acceso a la verdad quedara restringido solo a unos pocos. Lo que esta historia deja en evidencia es que la adaptación de las monjas a las estrictas normas de los monasterios nunca fue un proceso simple ni inmediato. A pesar de la rígida disciplina impuesta, el deseo de afecto y la búsqueda de satisfacción personal se imponían con frecuencia a las prohibiciones. Muchas religiosas encontraron la manera de desafiar las reglas en secreto, escapando del escrutinio constante de las autoridades eclesiásticas. No olvides hacer clic en el enlace del primer comentario fijado para comenzar a vivir hoy según la palabra de Jesús.